Hola y muy buenas tardes. Me llamo Víctor Adán Barragán Contreras y estoy cursando el sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. Antes que nada, muchas gracias por brindarme su valioso tiempo para una entrevista cuyo propósito es enriquecer el trabajo con la opinión de un experto, la suya. Hola, joven Víctor. Se nota tu interés a la hora que leí los mails. Por lo tanto, es un gusto poder ayudarte en tu proyecto. Deseándote éxito desde este preciso momento. Si gustas, podemos empezar. Gracias y pues perfecto. Primeramente, todos sabemos la importancia de la seguridad nacional ante las amenazas militares, económicas, sociales e incluso una que otra cuestión interna. Pero ya desde hace unos años la ciberseguridad se ha posicionado como un factor de gran relevancia, desde una pequeña empresa hasta toda una nación. Y en su opinión, ¿por qué la ciberseguridad es tan importante para un país? Mira, antes se pensaba que los ataques cibernéticos era cosa de películas, de ciencia ficción. Ahora es un tema muy importante para cualquier ciudadano. Pequeña, mediana empresa, grandes empresas, transnacionales y gobiernos están en riesgo. Los ataques que se realizaban hace 20 a 25 años eran pocos dirigidos hacia algunas grandes empresas, en específico en su mayoría era por ego del hacker o grupo de hackers. Lo hacían para publicar documentos importantes, secretos empresariales, y aunque no lo creas, la última versión de un juego, así cosas de ese tipo. Eran pocos los que eran por cuestiones económicas o algún beneficio monetario. Pero ahora en la actualidad, hablo de unos 8 años atrás, los ataques cibernéticos son constantes. Y no solo para empresas grandes, ahora cualquier ciudadano, tú, yo, cualquiera, puede ser víctima de estos ataques. Robo de identidad, fraude, phishing. Pero si importa a los delincuentes cibernéticos si te roban poco o mucho dinero o si la empresa es pequeña o grande. En cuestión de los gobiernos de un país, es una situación muy delicada, porque esos ataques pueden ser los servicios básicos, como el agua, electricidad, plantas nucleares, termoeléctricas, mineras, fábricas de alimentos, hospitales, etcétera. Si llegan a realizar con éxito dichos ataques, pueden colapsar a todo un país y llevarlo a una crisis económica del que no pueda salir. Existen los ataques cibernéticos de país a otro país, llamadas ciberguerras, para tener una ventaja y presionar al otro país y sacarle provecho. Se dice que en los próximos años estas ciberguerras entre países aumentará constantemente, y esto es por desgracia. Como dato, nuestro país es el segundo lugar a nivel latinoamericano en delitos informáticos. Claro, nos gana Brasil, pero bueno, nuestro país se centra más en problemas cibernéticos como el fraude y el segundo el phishing. Es muy cierto todo lo que comenta. Todos los sujetos de análisis, desde individuos hasta las grandes naciones, son vulnerables a los ciberataques hoy en día. Las repercusiones pueden llegar a ser catastróficas si no se toman las medidas adecuadas para diezmar esas amenazas o, en su defecto, mitigar el daño. Por citar un ejemplo, ¿recuerda la indignación y toda la revuelta que ocasionó cuando se filtró que la campaña del presidente Donald Trump había sido asesorada por la empresa privada Cambridge Analytica, que usó información personal de la red social Facebook para moldear el speech del actual mandatario y de este modo ganar las elecciones de los Estados Unidos? Y usted no me dejará mentir, este es uno de los tantos ejemplos que existen, a lo que deriva la siguiente pregunta. En el terreno virtual, a diferencia de las fronteras físicas, ¿existe alguna barrera o frontera que delimite la soberanía y autoridad? ¿O se vive en un estado de anarquía donde el acceso a la información es de dominio público? Como dice la Conducef, el incremento de fraudes cibernéticos ha sido a pasos agigantados, ya sea por carding o el uso de BINs, es muy difícil que un ciudadano promedio actualmente tenga seguridad incluso en sus cuentas bancarias. Realmente es uno de los mayores problemas en este tipo de delitos, la falta de barreras físicas que existen dentro del espacio digital. Es muy difícil delimitar las leyes, pero existen acuerdos entre gobiernos del mundo para poder estandarizar y poder combatir este tipo de delitos cibernéticos. Y que los gobiernos del país incluidos estén de acuerdo en, principalmente que tengan acuerdos internacionales. Apliquen las leyes correspondientes para poder seguir, detener e imponer sanciones para cada delito cometido por personas, empresas y países. Si me permites, te comparto por medio del chat el siguiente enlace que te considero que te puede ayudar. Te aportará datos de relevantes, principalmente de interés sobre el tema que trata.
sobre la situación en México en torno al ámbito de ciberseguridad internacional. Pues gracias por la aportación y me parece una excelente idea que me enriquezca aún más con estas notas. Em, Mira, Víctor, aunque a finales del año pasado, me refiero al año 2019, México, aunque no lo creas, no estaba dentro de este convenio. Hay varios artículos muy buenos, puedes checarlo para comprender mejor tu proyecto. Con datos estadísticos, si gustas te doy tiempo de 20 minutos para su análisis y podamos enriquecerlo aún más, principalmente enriquecer esta entrevista y tu trabajo. Me parece una excelente idea. Nos vemos en 20 minutos. Muchas gracias. Hola joven Víctor, ¿qué tal te pareció la nota? Hola señor, realmente me pareció muy interesante. Como pues usted sabrá, habla del convenio de Budapest y como lo señala dicho convenio, una política penal común ante el cibercrimen sería un gran paso hacia la homogeneización de la seguridad informática, realmente útil en estos tiempos que en muchas ocasiones los ataques perpetrados se dan incluso desde fuera de las fronteras. Leyendo a fondo el artículo que me proporcionó dice algo muy cierto. Hablar de un orden centralizado y común en el ámbito de ciberseguridad es una tarea un poco menos que imposible, por diversos factores tales como los intereses nacionales, el nivel de democratización, el nivel de transparencia y rendición de cuentas. Ciertamente muy buen artículo ya que dio pauta a una cuestión que me encantaría me pudiera ayudar a comprender. Para una seguridad total dentro de una nación son necesarias medidas y acciones que vulnerarán nuestra privacidad en su totalidad. Lo podemos ver actualmente cuando eh, pues no sé, acepta los términos y condiciones de un correo o el casi nulo uso de los dispositivos electrónicos, salvo que pues acceda a la recopilación de datos e información. Bueno, evidentemente estos datos terminarán en manos de empresas y organismos gubernamentales. Pero la pregunta aquí es, esa cantidad de poder sobre la información que evidentemente derivan en violaciones al derecho a la integridad y a la seguridad personal, ¿no convierte en la verdadera amenaza al Estado mismo? Mira Víctor, claro que sí. Nuestros datos y nuestra vida privada se ven comprometidos desde el momento que aceptas los términos y condiciones. Ya se ha comprobado que las empresas en redes sociales y los correos, todas ellas venden las bases de datos, principalmente empresas de marketing, al gobierno y más en tiempos electorales. Y esto, como lo hemos comentado muchas veces, puede hacer colapsar a un país, a países enteros. Es algo muy delicado, como si haces una búsqueda de un producto determinado que te gusta o quieres comprar. Horas después o minutos después te llegan ofertas de ese producto específico. Es la ciencia de los datos, Machine Learning, que son utilizadas por marketing digital. Ahora, lo más terrible de todo esto es que todos estos datos pueden crear guerras cibernéticas en el futuro. Cuán interesante puede llegar a resultar todo esto, ¿no cree? Las próximas guerras, según muchos catedráticos, no se librarán por medio de activos en el campo de batalla, sino por medio de softwares y ataques dirigidos hacia las economías nacionales. La última pregunta que me gustaría realizarle sería relacionada hacia la vanguardia de la ciberseguridad. Según el Ranking Internacional, Dinamarca tiene la delantera como país con mejor ciberseguridad del mundo, mientras que por otro lado Estados Unidos, Reino Unido y México, respectivamente, son los países más atacados por desgracia cibernéticamente a nivel global. ¿A qué cree que se deba todo esto? Es cierto que tanto Dinamarca como Japón e incluso la India han tenido avances significativos en el área cibernética, pero para usted, ¿qué define realmente que una nación sea segura en el terreno virtual? ¿Cuáles son los parámetros? ¿El grado de encriptación de los archivos quizá? ¿O una mayor destinación de capital? ¿Un desarrollo competitivo? No sé, ¿me pudiera por favor explicar esto? Mira, debemos entender esto. Son culturas muy avanzadas en cuestión de tecnología. Sus planes educativos son modernos por competencias y tienen carreras de vanguardia, principalmente internacionales en tecnología, como ciberseguridad, ciberderechos, científica de datos, machine learning. Son gobiernos que le dan mucho presupuesto a programas de investigación, por eso están a la vanguardia tecnológica, se preocupan en pocas palabras. Buscan que la educación sea muy accesible para toda la población en cuestión económica, acceso a universidades físicas y online, con excelentes plataformas. Por lo tanto, los profesionistas de estos países obtienen buenos sueldos
Eso los incentiva a los estudiantes a prepararse mejor y a los profesionistas a actualizarse constantemente. Espero que mis puntos de vista y poca experiencia te puedan servir para tu trabajo. Estoy a tus órdenes y cualquier cosa, avísame por favor, Víctor. Saludos. Pues hemos llegado al final de esta entrevista y me permitiré hablar un poco más coloquial y agradecerle por su valioso tiempo. Realmente me ayudó muchísimo y espero de corazón que siempre le vaya de lo mejor. Un abrazo y si Dios quiere estamos en contacto cualquier cosa. Mira, Víctor, me da mucho gusto tu investigación, ya que como te lo había mencionado, en México nos hace falta una cultura, principalmente una cultura de cuidarnos de ataques cibernéticos. No todos son redes sociales. Tenemos que preocuparnos principalmente por nuestra base de datos. Y para mí es un gusto poder ayudarte en tu trabajo final y deseo que con éxito que concluyas tu carrera profesional. Te mando un gran abrazo y considérame mi amigo. Estamos en contacto por cualquier cosa. Adiós, gracias.